Buenas tardes, mi nombre es Horacio Chérez Guzmán. Mi compañero Johan Navarro Sotelo y yo vamos a presentar el funcionamiento de nuestra bobina Tesla y cómo el método de análisis numérico nos ayudó mucho para el óptimo funcionamiento de esta. En este caso utilizamos dos métodos de análisis numéricos, Runge-Kutta y Newton-Raphson, para determinar la distancia entre el Spargap. En un momento les hablaré acerca de él. Y el método de Newton-Raphson para determinar la frecuencia de resonancia de la bobina secundaria. El funcionamiento a grandes rasgos de esta bobina Tesla, que como pueden observar no tiene ningún componente electrónico, todo es eléctrico y todo es un componente pasivo. Entra el voltaje, pasa por la placa fusible para evitar cualquier tipo de accidente, llega al transformador, lo eleva a 3186 volts, pasa por el capacitor, lo carga, ya que lo carga deja pasar la corriente, y esta parte es la parte interesante del circuito, es la parte donde utilizamos el método numérico para es la parte donde utilizamos los métodos numéricos para determinar el espacio entre las espiras y que pueda ser un arco eléctrico momentáneo solamente para alimentar la bobina secundaria. ¿Cómo se determina esta distancia? En este caso utilizamos el método de Runge-Kutta para saber la distancia entre las espiras, ya que si se hace una distancia muy grande no va a pasar la corriente, y si se hace una distancia muy corta no va a oscilar de manera adecuada, ¿no? A su vez, se hace el arco eléctrico, la bobina primaria, que es esta, genera como funciona un inductor, induce una corriente y induce una fuerza, un campo magnético hacia la bobina secundaria, que es esta, y deben de oscilar a cierta frecuencia para generar el voltaje deseado y poder encender la bombilla. En este caso voy a adjuntar los videos del funcionamiento, y mi compañero Johan en la segunda parte del video les va a mostrar de manera digital, como de una manera digital a través de un simulador y de un código, el cómo llegamos a los cálculos de la distancia del Spargap y de la frecuencia de resonancia, ya que si no resuena a la frecuencia debida no va a encender, no va a funcionar y no va a transmitir la energía pertinente para alimentar nada. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo los métodos numéricos nos pueden ayudar. En mi caso, en la carrera de electrónica y comunicaciones, para tener control tanto de los inductores como de las corrientes y de las distancias. Muchas gracias. Ya. Un poco más. Ya. Excelente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan Daniel Navarro Sotelo, soy de la carrera de Comunicaciones y Electrónica. Mi compañero en esta ocasión es Horacio Chérez Guzmán, y en esta parte me dedicaré a explicar nuestro código de Python que simula el comportamiento de nuestra bobina de Tesla. Anteriormente mi compañero Horacio se dedicó a explicar el comportamiento de nuestra bobina en el apartado físico. Aquí me dedicaré a explicarlo de la forma teórica analítica con nuestra programación. En este caso vamos a analizar el enfoque de nuestros métodos numéricos que utilizamos en este caso para calcular su comportamiento. El código simula el comportamiento de nuestra bobina de Tesla, y nuestra bobina de Tesla se puede decir que es un transformador resonante que genera alto voltaje. La implementación utiliza métodos numéricos que tienen que ver con ecuaciones diferenciales y con el campo eléctrico, y que el campo eléctrico, aquí nos vamos a frecuencias y su resonancia. Para el cálculo de las frecuencias resonantes tenemos este apartado de aquí. Este cálculo es directo, tiene una precisión exacta para nuestro modelo idealmente hablando, y la forma en la que esta opera es que calcula las frecuencias naturales de oscilación del circuito primario y secundario. La fórmula clásica de resonancia ocupa el inductor y el capacitor, y en este caso la frecuencia se calcula haciendo que 1 se divida por 2pi por la raíz cuadrada
de la inductancia y la capacitancia multiplicadas entre ellas mismas. Luego tenemos el apartado de aquí. En este apartado aquí tenemos la fase de carga y de descarga. Ese tipo de modelo pues se puede decir que es fenomenológico, tiene unas ventajas, que es estable y rápido, y tiene una interpretación física muy interesante. La fase de carga tiene un crecimiento exponencial con oscilación. ¿Qué quiere decir? Que se está cargando mucho más rápido. Pero la fase de descarga es proporcional, porque decae igual de rápido exponencialmente hablando. Al simularlo, realiza las operaciones de nuestras fórmulas y nos da las respuestas. Tenemos las frecuencias de resonancia, que en este caso la frecuencia en el embobinado primario es de 22.0 kHz y en el secundario de 159.15 kHz. Regresa amplificado. Y en la simulación temporal, los resultados es que tenemos un voltaje pico en la bobina secundaria de 1.9 kV o kilovatios. Y el tiempo para el voltaje máximo es de 10.9 microsegundos. Y la energía máxima estimada de nuestra bobina es de 1.81 de exponencialmente de menos 5 joules. Aquí podemos ver nuestras gráficas. Aquí los valores utilizados en la simulación tienen la base en el reporte experimental. Tenemos la inductancia del circuito primario, la capacitancia del primario y el voltaje y alimentación medido experimentalmente. Aquí se puede observar que tenemos una discretación del tiempo de 0 a 50 microsegundos con un paso de 0.1 microsegundos cada uno. Tenemos 500 puntos de cálculo en el tiempo y la aplicación del modelo fenomenológico está en cada paso. Tenemos el análisis de los resultados, que ya los vimos anteriormente, y los resultados aquí muestran cómo la energía se transfiere del circuito primario al secundario mediante complemento resonante. Aquí podemos ver cómo empieza a resonar. El voltaje en el secundario alcanza valores mucho mayores que el voltaje de entrada debido al efecto del transformador y la resonancia prácticamente.